Ni siquiera se molestaron en mentir bien, simplemente copiaron y pegaron la misma excusa palabra por palabra como si no me diera cuenta. Soy Nathan, 32 años, y nunca he sido el tipo de persona que busca ser el centro de atención. Siempre he sido el que aparece silenciosamente, paga la cuenta, recoge tu ropa de la tintorería cuando la olvidas y de alguna manera termina siendo el conductor designado en cada evento familiar, incluso cuando se suponía que no era un evento. No era el niño de oro, esa era mi prima Tasa, o tal vez mi hermano Owen, o honestamente, quienquiera que tuviera el drama más sonoro ese mes. Pero yo era en quien se podía confiar, el que todos apreciaban con mensajes superficiales cuando se acercaba el pago del alquiler o alguien necesitaba usar mi Netflix. Era sutil, en realidad, como pasas de ser parte de la familia a ser simplemente la red de seguridad financiera cosida debajo de sus vidas desordenadas. No te das cuenta al principio, solo piensas, bueno, están pasando por un momento difícil ahora mismo. Y ayudas porque eso es lo que se supone que debe hacer la familia. Pero luego llega tu cumpleaños y todos de repente tienen planes, excepto que no son contigo. Empezó 2 semanas antes, cuando envié un mensaje al chat grupal de la familia, oye, estoy pensando en hacer una cena de cumpleaños. Nada elegante, solo una mesa en Amichis el próximo viernes. Avísenme si pueden venir. Incluso me ofrecí a pagar la cuenta. Esa parte no era sorprendente, siempre pagaba la cuenta. Habían dejado de siquiera alcanzar sus billeteras hacía años. Las respuestas llegaron lentamente, en su mayoría emojis de pulgares arriba o el clásico intentaré estar allí, de mi madre, que era un código para no iré, pero no quiero discutir sobre eso ahora mismo. Para el día del cumpleaños, solo tenía 2 invitados confirmados, mi tía Rande y su esposo Paul. Incluso entonces, Rande había enviado un mensaje de texto la noche anterior, si la gota de Paul no le da problemas, te veremos allí, cariño. Debería haberlo visto venir, pero estúpidamente me vestí, planché mi mejor camisa, reservé la mesa grande y le dije a la anfitriona que seríamos al menos 10, tal vez más. Ella sonrió cortésmente y me sentó cerca de la ventana con suficientes cubiertos para sugerir optimismo. A las 6 de la tarde, me senté solo, bebiendo agua. A las 6:15 llegó el primer mensaje. Era de mi hermano, oye, hombre, surgió algo. Celebraremos en otro momento. Lo leí una vez, luego 2 veces. Algo en él se sentía extrañamente impersonal. Sin explicación, sin disculpas, sin esfuerzo real. 5 minutos después, llegó el mensaje de mi madre. Misma redacción, misma puntuación, surgió algo. Celebraremos en otro momento. Luego mi tío, luego mi prima, uno por uno, como si estuvieran coordinados. Me quedé mirando mi teléfono, viendo cómo se desarrollaba la cadena de indiferencia como una línea de producción perezosa. Pedí un plato de pasta que ni siquiera quería, le dije al camarero que esperaría un poco más en caso de que alguien más viniera. Nadie vino. Pagué la cuenta, dejé una buena propina, salí del restaurante con una bolsa de plástico con las sobras y el tipo de furia silenciosa que no hierve, sino que se congela, que lo deja todo quieto y entumecido. El estacionamiento estaba casi vacío para entonces. Me senté en mi auto con el motor en marcha, desplazándome sin pensar por las redes sociales, y fue entonces cuando lo vi, la historia de Instagram de mi prima Tasa, un boomerang de ella sosteniendo un gorro de fiesta sobre su bulldog francés, Nibbles, con la leyenda, «Feliz cumpleaños, Nibbles». Allí estaban todos, mi madre riendo con un trozo de pastel, mi hermano Owen ayudando a atar un lazo en el collar del perro, mi tía sosteniendo una copa de champán. Las mismas personas a las que les había surgido algo. Estaban todos allí para un perro. No sé cuánto tiempo estuve sentado allí. En algún momento, mis manos simplemente se movieron por sí solas. Abrí mi aplicación bancaria, hice clic en las transferencias de alquiler programadas para la casa de mi madre, el plan de pago del préstamo temporal de mi hermano, el cargo automático para la factura del teléfono de mi tía, la que había estado cubriendo desde que la hackearon y tuvo que cancelar sus tarjetas de crédito. Cancelé cada una de ellas. Luego abrí el panel de control de servicios públicos, gas, electricidad, agua, apagados. No ahora, pero por la mañana se despertarían con un silencio, y no del tipo pacífico. Y finalmente, tomé la llave de repuesto del coche del llavero de mi salpicadero. Era del Audi de segunda mano de Owen, el que yo había firmado conjuntamente porque se estaban recuperando.
La puse en el bolsillo de mi chaqueta y conduje a casa con las luces apagadas, las calles oscuras y silenciosas. No envié un mensaje, no comenté, no envié mensajes de texto furiosos al chat grupal ni pregunté por qué. Dejé que el silencio se asentara. Dejé que se preguntaran. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró. Mi madre, luego Oben, luego Tasa, todos llamando. No respondí. El chat grupal explotó con: ¿hay algún problema con los servicios públicos, Nate? ¿Estás despierto? El banco se equivocó con tu pago automático. Y luego mi favorito personal de mi hermano, ¿qué está pasando? La fiesta de Nibles fue un poco de último minuto. Estás exagerando. Exagerando. Esa fue la palabra que se me atascó en la garganta. Más tarde ese día, vi que mi madre había publicado un estado críptico en Facebook: algunas personas te castigarán solo por no estar disponible en su horario. Recuerda, la familia no es condicional. Tenía 4 me gusta y un comentario pasivo-agresivo de Rande que decía: tal vez si lo apreciaras, todavía contestaría el teléfono. No respondí. Todavía no. Necesitaba tiempo para procesar, para evitar reaccionar emocionalmente, porque por una vez no quería simplemente cortar el cordón umbilical. Quería exponerlo, cada cable retorcido que me habían enredado a lo largo de los años, cada favor falso, cada emergencia fabricada. Y tal vez, solo tal vez, quería que se sentaran en la oscuridad el tiempo suficiente para darse cuenta de cuánto poder les había dado y lo poco que se lo habían ganado. Así que hice una lista. Comenzó con cosas sencillas. El plan de teléfono a mi nombre, cancelado. Ni siquiera les avisé, simplemente inicié sesión, pulsé eliminar usuario y vi cómo llegaba el correo electrónico de confirmación. Imaginé a mi prima Tasa actualizando Instagram en el parque para perros y perdiendo la señal de repente, a mi tío gritando a su teléfono antes de darse cuenta de que ya no estaba encendido. Mi hermano, probablemente intentó culpar al proveedor. Clásico Oben. Luego el coche. No lo recuperé de inmediato. Dejé que se sentara con él, que lo condujera unos días más, que se sintiera normal. Luego, el sábado por la noche, aparqué al final de la calle, caminé hasta su entrada y me fui tranquilamente con él. La llave de repuesto todavía funcionaba. Ni siquiera estaba cerrado. Dejé una nota adhesiva en el parabrisas de su segundo coche: el que nunca conduce porque le falta una luz trasera, ya que solo soy una billetera, considera esto un recorte de presupuesto. El lunes, el pánico comenzó a extenderse de los mensajes de texto privados a la actuación pública. Oben publicó en Facebook: la familia significa lealtad. Pero aparentemente eso solo se aplica hasta que ganas más dinero que todos los demás y de repente eres mejor que nosotros. No me etiquetó, por supuesto. Los cobardes rara vez lo hacen. Pero la gente en los comentarios sabía exactamente a quién se refería. Algunos incluso le dieron me gusta a la publicación. Su novia comentó: te mereces algo mejor, cariño. ¿Mejor que qué? Mejor que un hermano que pagaba tus cuentas, que financió tu mudanza a 3 ciudades de distancia, que cubrió tus facturas médicas cuando no podías pagar el seguro. No respondí. En cambio, le envié un correo electrónico al propietario de mi madre, en realidad. Ella había estado viviendo en un dúplex que yo poseía por completo, pero técnicamente el contrato de alquiler había estado a mi nombre por razones legales. Siempre había sido un acuerdo de palabra: sin alquiler, solo ayuda a tu familia, decía ella. Durante 4 años lo hice. Cubrí los impuestos, el mantenimiento, incluso la pintura ocasional. Pero ahora envié el correo electrónico: este es un aviso oficial de que la inquilina actual tiene 30 días para desalojar la propiedad, a menos que desee comenzar a pagar un alquiler justo de mercado con efecto inmediato. Adjunté fotos de la propiedad, un contrato de alquiler sugerido y la información actualizada de la cuenta para el pago. Ni siquiera le envié una copia. Sabía que la encontraría. Lo hizo en 48 horas, a juzgar por el furioso correo electrónico que recibí de ella con el asunto: ¿en serio? Sí, en serio. Fue como pinchar un panal de abejas. Después de años de que zumbaran a mi alrededor, convencidos de que nunca les devolvería el golpe, de repente era cruel, despiadado, exagerado. Mi madre, mi hermano, mi prima,
Cada uno tenía su propia versión de la misma historia, tratando de distorsionar la narrativa de que los estaba abandonando, de que había cambiado, de que los estaba castigando por un error. Un error. Gracioso, porque cuando revisé los mensajes de texto antiguos, no había uno, había cientos. Mi cumpleaños no fue el principio, fue solo la primera vez que abrí los ojos. La vez que me pidieron que firmara conjuntamente el coche de Owen porque estaba empezando un nuevo trabajo y luego lo dejó 3 semanas después para explorar las criptomonedas. La vez que Tasa me pidió que le adelantara la factura del veterinario porque Nibbles es como mi bebé y luego publicó selfies de un fin de semana en un spa. La vez que mamá me llamó llorando porque le habían cortado el agua otra vez y le transferí dinero sin siquiera hacer preguntas. Cada vez que no pregunté. Cada vez que llené el silencio con confianza y me drenaron. Y lo peor, la culpa. La silenciosa y constante culpa de que si dejaba de ayudar, yo sería el malo, que tal vez estaba siendo egoísta, que tal vez yo era el problema. Pero de pie allí, en el oscuro pasillo de mi apartamento, con el teléfono vibrando con llamadas que ya no tenía que contestar, me di cuenta de algo: la culpa solo funciona cuando crees que les debes algo. Yo ya no, y justo cuando las cosas comenzaban a asentarse, un golpe en la puerta. No fuerte, solo constante, rítmico. La abrí. De pie en el pasillo estaba Owen. Su sudadera con capucha estaba medio cerrada, sus ojos inyectados en sangre, no por llorar, sino por el estrés. Sostenía su teléfono en una mano, temblando ligeramente. «Te llevaste mi coche», dijo. No hubo saludo, no hubo disculpa, solo eso. Me apoyé en el marco de la puerta. Técnicamente, mi coche. Pero continúa. Me miró con la mandíbula apretada. Así no se arreglan las cosas, hombre. Casi me reí. ¿Arreglar las cosas? ¿Te refieres a cómo todos me mintieron y me abandonaron en mi cumpleaños y luego hicieron una fiesta para un perro literal? Ese no era el plan. Tasa dijo que solo iban a ser unas pocas personas. Déjalo, lo interrumpí. Podrían haber llamado. No lo hicieron. Podrían haber enviado un mensaje de texto real. No lo hicieron. Podrían haber aparecido en Amichis. No lo hicieron. Pero ahora quieres hablar porque el tren de la salsa se descarriló. Se estremeció. ¿Bien? Se frotó la sien. Mira, la cagamos, lo entiendo. Pero no tienes que quemarlo todo solo para demostrar un punto. Lo miré fijamente. No, no tengo que hacerlo, dije. Quiero hacerlo. Y luego cerré la puerta. Pero sabía que no había terminado todavía. Ni mucho menos. Porque ahora estaban desesperados, y la gente desesperada empieza a hacer movimientos que no puede retractar. El siguiente movimiento no vino de Owen, vino de mi madre. 3 días después de ese golpe en mi puerta, un sobre grueso apareció en mi buzón. Sin remitente, solo mi nombre escrito en una cursiva familiar. Dentro había una carta escrita a mano, 2 páginas, y al final de la segunda, doblada con precisión forzada, había una foto descolorida de mí, tal vez de 5 o 6 años, sonriendo con un pastel de cumpleaños delante de mí y mi madre de pie detrás, con las manos sobre mis hombros como una madre perfecta de postal. La carta comenzaba con: no sé cuándo te volviste tan frío, Nathan, pero extraño a mi hijo. Continuaba con un relato elaborado de mi infancia, de cuánto se había sacrificado, de cómo trabajaba por las noches para comprarme esa bicicleta, de cómo nunca había pedido nada a cambio más que amor y comprensión. Escribió sobre perder a tu padre demasiado pronto y lo difícil que fue criar a 2 niños sola. Y luego llegó el giro: siempre parecías entender, Nate. Eso era lo que te hacía especial. Eras el fuerte. Nunca te quejabas. Simplemente ayudabas. Siempre ayudabas. Esa parte dolió más de lo que esperaba, porque tenía razón. Ayudé, pero no por fuerza, sino por obligación, por miedo, por una profunda y retorcida creencia de que si no cargaba con su peso, nadie más lo haría, y peor aún, que tal vez no valía nada para ellos a menos que lo hiciera. Terminó la carta con: espero que encuentres el camino de regreso a esta familia antes de que sea demasiado tarde. Todavía te queremos, incluso si has olvidado cómo querernos a nosotros. Era una granada de culpa envuelta en nostalgia y atada con un lazo de martirio. Y por un segundo, solo un segundo, sentí que funcionaba.
Sentí que tiraban de las viejas cuerdas. Luego volví a mirar la foto. No era la que yo recordaba, porque en mi recuerdo ese cumpleaños había terminado conmigo llorando, con mi pastel destrozado. Owen lo había tirado de la mesa porque yo había recibido el regalo más grande, y mi madre me regañó por montar una escena. Esa foto era la única parte buena de ese día, un fotograma congelado antes de que comenzaran los gritos, un momento convertido en arma ahora para manipularme. Ese fue el punto de inflexión. A la mañana siguiente, empaqueté la foto y la carta y las dejé en su porche. Sin abrir, sin doblar, sin nota. Solo silencio devuelto al remitente. Y ese silencio no duró, porque la semana siguiente escalaron. Enviaron a alguien a hablar conmigo, bueno, más bien a tenderme una emboscada. Fue en una cafetería local que solía visitar los jueves durante mi descanso para almorzar. No había cambiado mi rutina, lo que en retrospectiva fue mi error. Estaba bebiendo un americano y leyendo un libro cuando oí una voz que no había oído en años. ¿Todavía fingiendo que eres demasiado listo para el resto de nosotros, eh? Levanté la vista. Era el tío Darren. Si alguna vez has conocido a alguien que se las arregla para combinar las mangas cortas con un complejo de superioridad tan espeso que debería venir con una etiqueta de advertencia, conoces el tipo. Darren había sido excluido de la mitad de la familia por pedir prestado dinero que nunca devolvió, pero de alguna manera siempre se las arreglaba para volver a aparecer durante los dramas como un buitre dando vueltas sobre una herida fresca. Sacó la silla frente a mí sin preguntar y se sentó como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día. Les dije que no enviaran una carta, dijo. Dije, Nate es un hombre, se habla con los hombres cara a cara. Pero tu madre, tiene un corazón blando, ya sabes. Esa mujer te crió. No respondí. Simplemente lo miré fijamente, tranquilo, inexpresivo. Tomó mi silencio como una invitación para continuar. No sé qué clase de rabieta es esta, ni qué te dijeron para que te enfadaras tanto, pero estás haciendo daño a gente que te quiere, chico. Tu madre está hecha polvo, tu hermano está durmiendo en mi sofá. ¿De verdad vas a seguir con esto? Parpadeé lentamente. Esa es la parte para la que te enviaron aquí, o la culpa es solo una ventaja. Su sonrisa se desvaneció ligeramente. Vine porque me importa, dijo. Pero si sigues por este camino, te vas a encontrar muy solo, Nathan. Eso no es lo que hace la familia. Me incliné hacia adelante. No, dije. Eso es exactamente lo que hace la familia. Mi familia, al menos, finge que el silencio es amor, finge que la obligación es conexión, finge que la culpa es moneda. Se recostó, con la boca temblando. Yo no soy el malo aquí, murmuró. Nunca fuiste parte de la historia, dije, cogiendo mi taza. No se fue en silencio. Resopló, murmuró algo entre dientes y volcó la bandeja de crema mientras salía furioso. La camarera me miró. Me encogí de hombros y volví a mi libro. Pero ese no fue el final. Eso fue solo el avance. Porque 2 días después recibí una notificación de mi banco. Alguien había intentado acceder a mi cuenta. Luego otra vez, y otra vez. Solicitudes de restablecimiento de contraseña, acceso denegado. Lo cambié todo, lo bloqueé todo, contacté con mi banco y marqué todas las cuentas a mi nombre. Había crecido con esta gente. Sabía lo desesperados que podían llegar a ser cuando las cosas dejaban de ser convenientes. Y luego llegó el mensaje de texto que lo confirmó todo. De Owen, crees que eres mejor que nosotros, bien. Solo recuerda quién te cambió los pañales, quién te alimentó. Le debes todo a esta familia. Y cuando mamá se haya ido, no te presentes llorando. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Esa última línea, esa era. Esa era la línea que siempre usaban cuando necesitaban culparme para que volviera, cuando mamá se haya ido. No era solo una advertencia, era una amenaza. Todavía pensaban que podía ser manipulado. Todavía pensaban que el amor significaba deuda. Todavía pensaban que podían asustarme para que volviera. Pero esta vez no me iba a ir. Esta vez los iba a cortar, y la forma en que lo haría no dejaría lugar para el regreso, ni malentendidos, ni martirio público en Facebook. Iban a sentir cómo era la vida sin mí realmente.
No respondí al mensaje de Owen. Ni con un texto, ni con una llamada, ni con una sola palabra. En cambio, inicié sesión en el software de gestión financiera que utilizo para mi trabajo de consultoría, el mismo en el que había configurado todos los pagos recurrentes, transferencias de emergencia y cuentas vinculadas a la familia durante años. Tenía carpetas etiquetadas como apoyo familiar, subcategorías con el nombre de las personas a las que estaba ayudando, servicios públicos de mamá, coche de Owen, emergencias de mascotas de Tasa. Lo que comenzó como ayuda a corto plazo se convirtió lentamente en líneas de vida permanentes. Ninguno de ellos preguntó nunca cuándo se detendría. Simplemente asumieron que no lo haría. Ese día borré toda la carpeta. Pero no había terminado. Pasé la semana siguiente preparando mi movimiento final. No una maniobra de venganza, no una explosión dramática. Algo limpio, inconfundible, permanente. Vendí el dúplex en el que vivía mi madre. Estaba completamente a mi nombre. Lo compré hace años, después de conseguir mi primer cliente importante. Se lo ofrecí como un lugar temporal para quedarse mientras se recuperaba de una mala inversión. Pero nunca hubo un plan para mudarse, nunca se habló de alquiler, nunca hubo un gesto de agradecimiento. El lugar se había convertido en un monumento a su derecho, y yo estaba cansado de preservarlo. No la desalojé. Vendí toda la propiedad a una empresa de desarrollo que estaba comprando la mitad del barrio. Pagaron muy por encima del valor de mercado. No hicieron preguntas. Firmé, cerré y dejé que el proceso siguiera su curso. 2 semanas después, ella recibió la notificación de los nuevos propietarios. Esperaba una tormenta. Lo que obtuve fue silencio. Durante 3 días enteros. Luego llegó el mensaje de voz. No gritó, no lloró. Su voz era fría, controlada. Así que eso es todo. Me estás excluyendo como si no fuera nada. Como si no te hubiera criado. Vendiste mi casa por una cena de cumpleaños. No dijo que lo sintiera. No mencionó las mentiras, la fiesta del perro, los años de manipularme para que pagara la cuenta de sus vidas mientras la mía se encogía silenciosamente en segundo plano. No. Para ella, yo acababa de cometer la traición, lo impensable. Me había elegido a mí mismo. Esa era la parte que no podía perdonar. Dejé que el mensaje de voz quedara sin respuesta, como todos los demás. Pero aún no había terminado. Presenté documentos para separar todos los lazos legales que tenía con ellos. No más cuentas firmadas conjuntamente, no más planes compartidos. Incluso cambié el beneficiario de mi seguro de vida, algo en lo que no había pensado hasta que miré y me di cuenta de que todavía tenía a Owen en la lista en caso de emergencia. Doné el coche que le había quitado. No lo vendí, lo doné. Ya había destrozado el interior de todos modos. Cambié de número de teléfono. Nueva SIM, nueva compañía. Le di mi nuevo número a 3 personas, mi mejor amigo, mi jefe y mi terapeuta. Y luego me mudé. No muy lejos, lo justo. Nueva dirección, nuevo edificio con una puerta de seguridad. Sin acceso a menos que te abran. No lo publiqué, no lo anuncié. Simplemente desaparecí de su alcance. No se lo tomaron bien. Mi prima Tasa intentó publicar una serie de historias en Instagram sobre miembros tóxicos de la familia que olvidan de dónde vienen, claramente dirigidas a mí. Una foto la mostraba sosteniendo a Nibbles llorando con la leyenda, no entiende por qué el tío Nate ya no lo quiere. Casi me reí. Owen fue más allá. Localizó a un amigo en común e intentó pedirle que me transmitiera un mensaje. El amigo se negó, le dijo sin rodeos, no te debe nada. Mi madre, sin embargo, no luchó públicamente. Empezó a enviar cartas de nuevo, una vez a la semana, escritas a mano, siempre con el mismo tono. No eran disculpas, sino más bien expresiones de simpatía ensayadas. Empezaba con suavidad y luego se desviaba hacia la manipulación, nunca quise hacerte daño, pero siempre fuiste sensible, o ojalá recordaras todo lo que hice por ti. A veces incluía fotos antiguas, Owen y yo de niños, ella y yo en la graduación, siempre sonriendo, momentos congelados utilizados como prueba de amor. Quemé la primera carta. Tiré la segunda. Para la quinta, dejé de abrirlas por completo. Y luego, silencio.
ni cartas, ni llamadas, ni intentos. Por primera vez en mi vida adulta, experimenté lo que era respirar sin culpa en el pecho. Empecé a ir al gimnasio de nuevo. Empecé a escribir, algo que no había hecho en años. Me ofrecí como voluntario en una organización sin ánimo de lucro que ayuda a los jóvenes adultos que salen del sistema de acogida. Se quedaron asombrados de la facilidad con la que manejaba las finanzas y las hojas de cálculo. No les dije por qué era tan bueno con los presupuestos y estirando los recursos. Ya no importaba. Pasaron 3 meses antes de que viera a uno de ellos en público. Owen, Estaba de pie fuera de un centro comercial hablando con alguien en voz alta por teléfono. Parecía más delgado, mayor, sus zapatos estaban desgastados, su energía era frágil. Estaba a punto de darme la vuelta cuando me vio. Por un segundo se quedó mirándome. Luego caminó hacia mí. No rápido, no agresivo, solo cansado. «Hola», dijo. No dije nada. Bajó la mirada. «¿Realmente te has ido?» ajá. Seguí sin hablar. ¿Simplemente? Se contuvo. Olvídalo. Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo y miró hacia atrás por encima del hombro. Sabes, mamá todavía revisa el buzón con la esperanza de que uno de esos sobres tenga algo tuyo. Lo miré, realmente lo miré, y dije las últimas palabras que le diría a cualquiera de ellos. Ella ya recibió todo lo que tenía para dar. No respondió. Simplemente asintió una vez y se alejó. Y ese fue el final. No hubo una gran reconciliación, ni una escena dramática en un juzgado, ni una disculpa que de repente hiciera que todo valiera la pena perdonar. Solo yo, finalmente libre. El último cumpleaños que pasé con ellos, me senté solo en un restaurante, humillado e invisible. El primer cumpleaños que pasé sin ellos, me senté en mi nuevo apartamento, pedí mi comida para llevar favorita y recibí 3 videollamadas de gente a la que realmente le importaba. Sin culpa, sin actuación, solo paz. Y al cerrar mi portátil, me di cuenta de que alejarme no era la parte difícil.